Bueno, pues creo que es como, no sé si está bien, es como una escala donde podemos identificar si es ácido o base. Ok, es una escala donde podemos identificar si es ácido y base. Ok, gracias, Andrea. Vamos a preguntarle a Andrea López. Ya dijo su compañera que Sí, es una escala que identifica si es ácido o base, pero ¿qué es un ácido y qué es una base? bueno, partiendo de la escala, se considera como un ácido los que están debajo del número 7 y Ujú. una base los que son del 7 al 14. Y bueno, el 7 se considera neutro. Ok, pero ¿cómo interactúan o por qué es pH o por qué sucede eso? A ver, Anel, que levantó su manita. Pues un ácido es el líquido, la sustancia que libera iones hidrógeno Ujú. en una solución y una base dis, disasocia, ¿sí se dice así? Disocia, Disocia iones de hidróxido de exactamente. una solución o una sustancia. Es correcto, muy bien. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Recuerden que eso es en agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O, ¿ok? Cuando esa sustancia tiene la capacidad o la afinidad por liberar iones hidrógeno, va a ser una sustancia ácida, como bien dijo Anel. Cuando en lugar de irse por los iones hidrógeno, se va por los iones hidroxilo, es una sustancia alcalina. Le voy a poner este video, pero creo que no está compartido el audio. En un segundo. Ahora sí está compartido el video. Ok, les voy a poner este video. Muy bien. A ver, por favor, ¿quién me puede asociar un poco más a profundidad entonces el uso del pH dentro de la odontología? A ver, Andrea Jiménez. Sí, yo, profe. Sí. Bueno, yo entendí más o menos que la saliva tiene un pH de 6, entre 6 y 7.5. Ujú. Entonces, la saliva bueno, tiene como propiedades que protegen al diente, se podría decir, de los alimentos, porque hay alimentos muy ácidos y que pueden llegar a dañar el esmalte del diente. Exactamente. Em, Ajá, te escucho, te escucho. y bueno, más o menos eso fue lo que entendí. Ok, sí, sí, es una de las funciones, ¿no? La saliva dentro de su conformación, recuerden que tiene distintas proteínas y sobre todo mucinas, que son sustancias buffer que regulan el pH. Entonces, cuando nosotros ingerimos un alimento ácido, esas sustancias lo que buscan es regresarle la alcalinidad a la saliva. Ahora, los alimentos ácidos pueden generar una desmineralización del esmalte. ¿Qué significa desmineralización del esmalte? Bueno, pues hacer una separación de los iones metálicos que tiene el esmalte, de los iones inorgánicos que tiene el esmalte, y así debilitarlo, ¿ok? Imagínense que cada alimento ácido que nosotros consumimos es como si estuviera rayando ligeramente el cristal que es el esmalte, ¿sí? Entonces, cada ácido que nosotros utilizamos raya ese esmalte, lo va desmineralizando hasta penetrarlo, ¿ok? Lo va disolviendo. Entonces, la saliva lo que hace es amortiguar ese embate ácido y regular el ácido de los alimentos que nosotros consumimos, de tal manera que pueda existir una homeostasis al interior de la cavidad oral, o sea, que siempre se mantenga un pH neutro. ¿Qué sucede cuando una persona come alimentos ácidos todo el tiempo? O sea, desayuna un jugo de naranja con fruta, después se echa un café, después del café a la hora de la comida, comen con mucho picante, por ejemplo, salsa Valentina, que esa cosa se cae y casi casi despinta el piso, este, y está constantemente consumiendo estos alimentos,
pues evidentemente el pH de la cavidad oral se mantiene bajo. Y al mantenerse bajo, no permites que haya una regulación de pH y es más probable que se presenten problemas de caries. Y eso sin contar la gastritis que va a tener, ¿no? Fíjense bien. Aquí le vamos a poner pH y aquí le vamos a poner tiempo. Bien. Aquí tengo un pH de 7. Acá voy a tener 14. Y aquí voy a tener 0. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a marcar el desayuno, la comida y la cena, que son alimentos formales que tiene un individuo. ¿Ok? En la mañana podemos desayunar algo ácido. Recuerden que el pH está neutro. ¿Sí? Y desayunamos algo ácido que nos baje el pH a 5. ¿Sí? Pero las sustancias buffer permiten que ese pH se recupere y esté neutro. Después, a la hora de la comida, volvemos a consumir algo que nos hace que el pH baje igual a 5 y las sustancias buffer nos regresan. Y al final, en la noche, cenamos algo a 5 y las sustancias buffer nos regresan y se repite la misma gráfica. ¿Ok? Bien. Esto en el mejor de los casos, ¿no? Una persona que se encuentra comiendo entre comidas todo el tiempo alimentos de cualquier categoría, porque recuerden que la mayor cantidad de los alimentos son ácidos, no va a permitir que la saliva recupere su pH, ¿sí? Y se mantiene más tiempo en una escala ácida, ¿ok? Y al final la cena, ¿sí? Entonces, al estar más tiempo sobre una escala ácida expuesto el esmalte dental, pues obviamente va a haber un mayor riesgo de desmineralización del esmalte dentario y con ello va a acarrear problemas de caries al paso del tiempo. Ahora, ya decía el señor, uno de ellos, ¿no? Yo tomé, o mi desayuno fue una leche con chocolate y unas galletas. Y no fue ácido, si se dieron cuenta, ¿ok? ¿Ahí qué sucede? ¿Por qué esos alimentos son cariogénicos si no son ácidos? Siempre llegan a la consulta y te dicen, mi niño ya no puede comer chocolate, ¿verdad? Dígale que no puede comer chocolate. ¿Qué está sucediendo si no son ácidos? Es porque son altos en carbohidratos. Y eso, Cuando se quedan en la boca, ajá, empieza a, bueno, se quedan ahí, las bacterias pues es de lo que se alimentan y las bacterias son las que generan el ambiente ácido. exactamente. Son carbohidratos que pasan por el metabolismo bacteriano. Y el metabolismo bacteriano es, consumen el carbohidrato, lo desdoblan y excretan ácido. A la par que el alimento, si no se cepillan los dientes, el alimento se va descomponiendo y se va convirtiendo, se va degradando en ácido también. Entonces se promueve un ambiente ácido dentro de la cavidad oral y ese ambiente ácido pues va a generar igual desmineralizaciones. Ahora, se habló sobre la acidez del sistema digestivo. Gabriela Yáñez, ¿qué fue lo que dijeron en el video sobre la acidez del sistema digestivo? Gabriela Yáñez. Pues, Ajá. pues eso, ¿no, profe? Que puede como producir daños. Bueno, en sí la acidez empieza desde lo que se consume y ya después genera también esa acidez en el estómago, en la digestión. No, de hecho hablaron sobre el grado de pH que existe a lo largo del trayecto digestivo. Hay que poner atención al video. A ver, Andrea, levanta toda su mano. Adelante.
Que en el estómago tenemos una capa protectora que, o sea, permite que no dañe la pared del mismo estómago. Ujú. Y luego de ahí la acidez ya pasa, bueno, los alimentos ya pasan al duodeno, que ahí el duodeno tiene un pH de entre 7 y 8.5, que es, pues se podría decir que es alcalino. Ok. Entonces hablaron que el estómago tiene una acidez entre 1 y 4, ¿sí? Fíjense lo ácido que es ese ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque conforme nosotros vamos masticando el alimento y vamos pasando el bolo alimenticio, necesitamos ácidos que vayan disolviendo y separando todas las proteínas y todos los componentes que contiene el alimento, ¿ok? Hasta llegar al estómago, y en el estómago se separa por completo y pasa al intestino para permitir la absorción de los nutrientes, ¿ok? Ahora, hablo del moco gástrico. Fíjense lo importante que es que manejemos conceptos de acidez y alcalinidad de manera puntual, ¿sí? Dijeron que había un moco protector que se secreta para proteger al epitelio gástrico del ácido que tiene en su interior el estómago. ¿Qué han escuchado sobre los alimentos, los medicamentos, los analgésicos que causan acidez? ¿Alguien ha tomado alguna vez algún analgésico que les dicen, ten cuidado con ese, tómatelo ya con alimentos porque si no te va a dar acidez? ¿Alguien levantó su mano, Andrea? ¿O ya la tenías levantada? Creo que ya la tenía. No, perdón, se quedó levantada. Ah, ok. ¿Alguien ha pasado por esa situación? ¿O le han comentado este medicamento? ¿Sí? Ok, fíjense bien. Los AINES, me refiero específicamente a los AINES. Los AINES son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Naproxeno, ibuprofeno, paracetamol, todos estos medicamentos que se utilizan para controlar el dolor y procesos inflamatorios. Paracetamol también. Por ahí me soplaron ya. Todos estos medicamentos lo que hacen es trabajar sobre unas sustancias endógenas del cuerpo que se llaman prostaglandinas y ciclooxigenasas. Algunas de estas sustancias lo que hacen es producir el moco gástrico que tiene el estómago, ¿sí? Entonces, si inhiben la acción de las prostaglandinas y las ciclooxigenasas, lo que van a hacer es inhibir la producción del moco gástrico. No quiere decir que el medicamento al entrar al estómago sea más ácido, ¿sí? Quiere decir que conforme nosotros consumimos este medicamento, el moco gástrico, el moco protector del estómago, deja de producirse, y al dejar de producirse, ¿qué va a suceder, Hugo Gutiérrez? Hugo Gutiérrez. Aumentará la acidez en el estómago. No aumentará la acidez porque la acidez es muy baja. Carlos Alcaraz. Ah, bueno, sí. Carlos Alcaraz, levantó su mano. El Te pH escucho, disminuirá, Hugo. ¿no? El pH disminuirá. El pH ya está disminuido. A ver, Carlos, te escucho. Carlos. Carlos Alcaraz. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Bueno, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos. Ya no te escuchamos. A ver, Cristian Hernández. Sí, pues en sí ya es ácido, pero pues la única razón por la que no hace daño al estómago es por el moco protector, y entonces si deja de cumplir con su función, va a generar, pues yo creo, no sé, se me ocurren úlceras tal vez, por ejemplo, o sea, va a empezar a dañar el estómago, empezar a sentir la acidez y pues igual y sí provocar úlceras. Claro. El medio del estómago ya es ácido per se. Ahorita en el video vimos que es de 1 a 4, o sea, es muy ácido, ¿sí?
Y el moco protector, la función que tiene es proteger a la piel, al epitelio de ese estómago, la protege del medio ácido que ya existe. Si se deja de producir ese moco protector, se va a exponer la piel directamente al ácido y por eso se generan las úlceras gástricas. Y por eso y por otras razones, claro, si todo el tiempo estamos consumiendo alimentos muy ácidos, pues también se promueve la creación o que se hagan esas úlceras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues el término acidez y alcalinidad es muy relevante en estos términos, en estos casos. Otro ejemplo es, ¿se acuerdan que platicamos del complejo dentino-pulpar? Aquí voy a dibujar una fotografía microscópica, un cuerno pulpar, este es mi pulpa. Después aquí voy a tener la dentina. ¿Se acuerdan que teníamos microtúbulos dentinarios? ¿Sí? Que emergen de la pulpa dental. Voy a dibujar un poquito burdo para no tardarme tanto. ¿Sí? Bien. Y encima de esto teníamos nuestro esmalte dentario. ¿Sí? Bien, ahora. ¿Cómo se llaman las células que forman dentina, jóvenes? ¿Cómo se llaman las células formadoras de dentina? ¿Cómo se llaman las células formadoras de dentina y dónde se encuentran? Odontoblasto. Odontoblastos, correcto. Muy bien. El odontoblasto, dicen los libros, es una célula cilíndrica con el núcleo posicionado en el fondo, en la base del cilindro, que tiene una prolongación citoplasmática que entra en el microtúbulo dentinario. ¿Sí? Si se ve ahí, la estoy dibujando en verde. ¿Ok? Repito, es una célula cilíndrica con una prolongación citoplasmática que se inserta en el microtúbulo dentinario con núcleo en la base. Repito, es una célula cilíndrica con una prolongación que se inserta en el microtúbulo dentinario y el núcleo en la base. ¿Ok? Bien. Esa prolongación citoplasmática, a su vez, está rodeada por un plexo complejo que le da inervación y sensibilidad a esa célula. ¿Ok? Quiere decir que es sensitiva. Produce dentina, pero también tiene la capacidad de recibir estímulos. Y al interior del microtúbulo dentinario vamos a encontrar agua. ¿Ok? Después de lo que les acabo de explicar, queda un poquito claro cómo es el complejo dentino-pulpar. A grosso modo, así funciona el complejo dentino-pulpar. Entonces, el diente podrá recibir embates, ¿sí? Por ejemplo, masticación, cambios de temperatura, ¿sí? Y eso estimula al odontoblasto para que siga formando dentina y la dentina se forma de afuera hacia adentro. Entonces el tamaño de la cámara pulpar se va haciendo más reducido, ¿sí? ¿Eso sí me van siguiendo? Ok. Cuando nosotros hacemos una cavidad, una preparación dental, lo que hacemos es eliminar tejido y exponer los microtúbulos dentinarios. Okay.
Ujú. Hacemos una preparación dental y exponemos los microtúbulos dentinarios. Estoy eliminando tejido, ¿eh? Y con ello, ¿qué se expone? Pues se expone el agua que está al interior de los microtúbulos dentinarios. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Nosotros ahí hicimos una cavidad y al hacer esa cavidad expusimos los microtúbulos dentinarios. ¿Sí? Bien. Esa agua tiene un pH neutro. ¿Sí? Está expuesto el microtúbulo, el agujero está expuesto a la intemperie. Entonces yo tengo que colocar ahí un material que sea con un pH acorde o un pH lo menos agresivo para proteger el agua de los microtúbulos dentinarios y así evitar una necrosis pulpar por estar expuesto al ácido. ¿Ok? Cuando veamos forros cavitarios y bases cavitarias, entenderán qué tipos de materiales se colocan ahí. Lo que es importante es que sepan que el material no debe ser ácido porque si no va a generar una lesión pulpar por intercambio de pH con el agua al interior de los microtúbulos. ¿Queda claro? Sí, doctor. Bien, entonces, fíjense, nada más nos echamos una hora hablando de acidez y alcalinidad. Vamos a comenzar con detergencia. Ok, detergencia. Profe. La detergencia es una propiedad de una reacción que se da gracias a moléculas que vamos a denominar moléculas anfipáticas. ¿Qué significa moléculas anfipáticas? Una molécula anfipática va a ser aquella molécula que tiene un extremo polar y un extremo apolar, o sea, un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico. ¿Sí? Profe. Entonces, tengo una molécula que tiene un extremo polar y un extremo apolar. Quiere decir que un extremo tiene afinidad por el agua y el otro extremo tiene afinidad por la grasa o por las sustancias grasas. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero limpiar algo, cuando yo quiero emulsificar alguna grasa, necesito de un material detergente, de una sustancia detergente, de tal manera que un extremo se va a unir a la sustancia grasa y el otro extremo se va a unir a la sustancia acuosa, al agua, ¿sí? Ahí había visto que levantó su mano alguien, perdón, y ya la bajó. Iba a comentar algo. Yo, profe, ¿sí me escucha? Gabriela, no se escucha, Gabriela. Está apagado tu micrófono. Está prendido tu micrófono, pero no se escucha. Ya lo apagó. Ok, bien. Entonces, un extremo se une al agua y el otro extremo se une a las sustancias grasas. De esta manera, fíjense bien, las bolitas con las colitas son moléculas de detergente, ¿sí? Entonces, el extremo hidrofóbico se va a unir a la suciedad, a la mugre, a la grasa. Y el extremo hidrofílico va a quedar en la superficie, de tal manera que se forman algo que le vamos a llamar micelas, ¿sí? O sea, vamos a contener las moléculas de grasa al interior de una cobertura de sustancia detergente para así poder disolverlo y emulsificarlo, ¿sí? Andrea Vivanco, está levantando su mano, díganos. Profe, ¿sí me escucha? No te oyes, Andrea. Yo creo que es el micrófono, es Yo por sí el los micrófono, creo que escucho. traes el de los audífonos, entonces Yo hay que también la verificar escucho. ahí en el profe. audio
No, que más estés bien es el hablando con maestro. ese micrófono. Profe, Profe, Varios no me profe, escucha. abrieron su micrófono y creo que no los escucho a nadie. Ah, no es cierto, soy yo que no traigo volumen en el audio, perdón, ya. A ver, adelante. profe, Sí, ¿sí nos ¿Ya lo escucha? escucha? ya los escucho, muy bien. Ah, es que le bajé Profe, el volumen a esto, dígame. desde que preguntó si habíamos entendido del pH, una compañera, Carla Chico, le había dicho que no entendió algo, pero que Ay, no se escuchaba. una disculpa, Carla, perdón, es que como tenía el volumen del video, lo bajé porque se escuchaba muy fuerte. Me Por eso regreso si dijo que quieren se había todo. quedado solo. ¿Mandé? Por eso dijo que se había quedado solo. Sí, exacto. Yo creo que por eso dije que me había quedado solo, porque no escuchaba nada. Discúlpenme, chicos, discúlpenme. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuáles son las dudas? Profe, yo nada más tenía duda, por ejemplo, cuando el pH baja al intestino, ¿es Ajá. cuando se produce la homeostasis o entran las sustancias buffer? No. La homeostasis siempre está funcionando dentro del cuerpo, todo el tiempo. Es una forma en la que el cuerpo se autorregula, ¿sí? Entonces, autorregular el cuerpo significa que siempre se va a buscar tener em, una, unas mismas condiciones por todo el tiempo, ¿sí? O sea, si el pH oral es de 6 a 7.5, todo el tiempo el mismo cuerpo va a buscar tener ese pH. Si el pH gástrico es entre 1 y 4, todo el tiempo el estómago va a estar oscilando en ese pH. Si el pH en el intestino es más alcalino, todo el tiempo el mismo cuerpo está regulando ese pH. Y por eso hay sustancias buffer, porque si una sustancia entra en contacto con alguno de esos pHs y lo modifica, las sustancias buffer o amortiguadoras lo que buscan es devolverle ese pH al cuerpo para mantener esa regulación. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Discúlpenme, perdón, estoy bien apenado con ustedes. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Yo veía que muchos micrófonos estaban encendidos y nomás no sabía quién me estaba hablando y no escuchaba nada. ¿Ya fue todo? ¿Más dudas? No, profe, No, más nada bien más era era para para ver si nos escucha. escuchar a la compañera. Ok, perdón, discúlpenme. Esto, no vayan a hacerme viral por haber estado hablando como merolico yo solo y por favor se lo suplico. ¿Qué va a decir mi familia de mí? Bueno, ¿en qué estábamos? A ver, explíqueme lo que íbamos diciendo de detergencia, Hernández Avi. Decía que es una propiedad que se da gracias a propiedades antipáticas y que Anfipática. anfipáticas, sí, perdón, y que una tiene un extremo polar y otra polar. Una es hidrofílica y otra es hidrofóbica, que quiere decir que una tiene afinidad por el agua y la otra por las grasas. Exactamente, ¿sí? Entonces, lo que permite es que se pueda disolver un ácido, más bien una grasa, en agua, ¿sí? En el medio solvente por excelencia, que sería el agua, ¿ok? ¿Alguno de ustedes ha puesto ácido, yo sigo con el ácido, ha puesto algún aceite dentro de agua o todos hemos visto ese efecto como las dos sustancias están completamente separadas, ¿sí? Ahora, si nosotros lo agitamos y lo mezclamos, ese aceite va a seguir teniendo una separación, quizás se hacen burbujas, se disgregan, se separan, pero al paso del tiempo, si lo dejamos reposar, se van a volver a separar y el más pesado va a estar separado del más ligero, ¿ok? Si nosotros a esa sustancia le agregamos un chorrito de jabón y volvemos a hacer lo mismo, lo agitamos, vamos a tener una disolución, no va a haber una mezcla homogénea, pero sí se va a disolver en pequeñas burbujitas, pequeñas burbujitas en la totalidad de toda la sustancia acuosa, porque se forman esas micelas, esas, ¿cómo le podríamos decir? Esas redes que permiten que se unan
pequeñas gotitas y pequeñas partículas de aceite se disuelvan en el agua, ¿ok? Esa es la función que realiza un detergente, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de detergencia? ¿Cómo podemos emplearla en la odontología? Bueno, pues hemos visto que tenemos que limpiar la superficie dental antes de colocar alguna restauración o algún medio adhesivo. Tenemos que utilizar detergente para lavar nuestro instrumental, para eliminar todas las moléculas y las impurezas y bacterias que tiene el instrumental. Limpiar las superficies que utilizamos, precisamente por lo mismo, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a la detergencia? No, profe, nada más puede regresar la diapositiva de atrás poquito. Sí, por claro. favor. Ya, gracias. Bien, les voy a platicar algo. Yo soy muy aficionado a la jardinería. A mí me gusta mucho tener plantas aquí en mi casa, su casa. Espero que no te lo tomen a pecho y no estén aquí tocando la puerta. Pero me gusta mucho la jardinería desde chico. Y dentro de la jardinería hay un material que se utiliza, o un jabón que, no es cierto, no es tanto un jabón, es un aceite que se utiliza mucho para evitar las plagas, se llama aceite de neem. El aceite de neem se disuelve en agua, pero es aceite y está disuelto en agua. Entonces yo decía, es que esto es difícil de utilizarlo porque el aceite no se disuelve en el agua, y cuando yo esparzo esto, pues estoy esparciendo prácticamente agua, y al final, ya que lo esparces, las últimas partes que se esparcen, pues sí es aceite, ¿no? Entonces, leyendo un poco sobre la jardinería, ubiqué que hay un jabón que se llama jabón potásico, que se utiliza para mezclar el aceite de neem y el agua. Entonces tú pones aceite de neem, pones agua y le pones un poquito de jabón potásico, lo agitas y ya tienes una solución completa de aceite de neem y jabón potásico que se utiliza para evitar las plagas dentro de las plantas. En ese tipo de situaciones es cuando se necesita también explotar la propiedad de la detergencia, ¿no? O sea, en algo tan básico y tan fundamental como puede ser simplemente ponerle a las plantas algo para que puedan seguir libres de plagas, ¿no? Entonces, bueno, eso solamente era un comentario porque me acordé ahorita. Luego, sistemas de dispersión. Andrea, abrió su micrófono. ¿Qué nos iba a decir? Ya no quiso decirnos nada. Sí, no, perdón, es que vi que ya iba a seguir con el otro tema. No, le quería preguntar si entonces la detergencia básicamente, o sea, permite que, bueno, es que sí me quedó claro lo del ejemplo del aceite, porque pues sí, pero es que nos está explicando la imagen de las moléculas, y ya después fue cuando se dio cuenta de que no estaba escuchando y ya, bueno, es que tenía duda como de más aplicaciones, o sea, o meramente es como más lo del jabón. Ok. Y pues ya. Sí, no te preocupes. Mira, voy a quitar un poquito la diapositiva de compartir para nada más estar compartiendo esto así. ¿Ok? Fíjense bien. Ahí sí se ve mi cursor, ¿verdad? Es que si comparto la pantalla completa no se ve mi cursor. Sí, sí se ve. Esto es impureza, es suciedad, es mugre, ¿sí? Es una mezcla de bacterias con grasa, con N cantidad de sustancias, ¿no? Entonces, nosotros al utilizar un elemento anfipático con un extremo polar y un extremo apolar, lo que va a suceder es que los extremos apolares se unen a la superficie del material graso, ¿sí? Y de tal forma va a permitir que haya una unión al material acuoso, vaya, al agua. En ese momento es cuando nosotros podemos emulsificarlo, o sea, mezclarlo, y conforme el tallado vamos arrastrando todo ese material graso para separarlo, para limpiarlo, vaya, ¿sí? Eso es si nosotros lo utilizamos para limpiar. Si nosotros lo utilizamos en una solución para emulsificar, o sea, para mezclar todo, lo que sucede es que tienes las dos sustancias separadas, pero se hacen estas micelas, que son pequeños cúmulos de grasa rodeados por el material detergente, de tal manera que se permiten unir esos pequeños cúmulos y disolver de tal forma que yo lo mezclo
y son muy pequeñas, pequeñas, pequeñas gotitas de grasa unidas por esa capa de detergente. ¿Sí queda un poquito más claro eso, entonces? Sí, ya, profe, ya, Bien. gracias. ¿En dónde encuentran otras moléculas anfipáticas? A ver, y es de amplio uso dentro de las áreas médicas. ¿Mm? A ver, piénsenle. Ay, estoy viendo el chat aquí. Qué pena. Piénsenle, ¿en qué otras áreas encuentran moléculas anfipáticas? Mientras yo voy dibujando moléculas anfipáticas. En los sanitizantes, quizá. Son detergentes. Son detergentes. ¿En qué otra área de las áreas de la ciencia de la salud encuentran moléculas anfipáticas? A ver, conforme yo voy dibujando esto, vayan pensando. El alcohol, ¿no? No, el alcohol es un solvente, funciona como En solvente. en la agua, ay, no sé cómo se llama. Yo, Abraham. No, ¿Glóbulos el rojos? agua, ¿Cómo, ay, no me cómo? acuerdo cómo se llama. El agua, ¿qué agua? No. El Por agua ahí, para las heridas que no arde. el agua oxigenada. Ajá, ¿no? No es detergente. También funcionaría más bien el agua oxigenada funcionaría como un antiséptico, pero por la gran cantidad de oxígeno que tiene, ¿no? Por ahí escuché la voz de alguien más, pero ya no lo dejamos terminar, ¿no? Mientras yo les sigo dibujando, necesito que me digan, a ver, en qué otra área se ven moléculas anfipáticas. Aquí estoy dibujándolas, ¿no? Profe, ¿puede ser hasta en nuestro propio cuerpo? Exacto, a ver, ¿cómo en qué estoy dibujando aquí? Glóbulos rojos. No, Eso- bueno, sí puede ser los glóbulos rojos, pero específicamente, más bien en más general. ¿Qué son los Es glóbulos rojos? una... Lípidos, ¿no? A ver, Miguel Ruiz levantó su mano. Tienes apagar el micro, Miguel. Ahora no Ok, soy ok. yo. Ok. Bueno, eso tiene una forma de una membrana plasmática, ¿no es eso? Exactamente, en las membranas citoplasmáticas. La membrana citoplasmática es una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, de tal forma que de un lado tengo un medio acuoso y del otro lado tengo otro medio acuoso, separados por una ligera, muy, muy, muy pequeña región hidrofóbica, ¿sí? Si yo perpetúo y yo continúo dibujando esta membrana hasta acá y hasta acá, ¿sí? Hasta acá y hasta acá. Van a entender un poquito que esta membrana citoplasmática, de este lado hay un medio acuoso porque tengo unión a extremos polares y de este otro lado voy a tener otro medio acuoso. Este puede ser el intracelular y este puede ser el extracelular, ¿sí? De tal forma que si yo quiero que pasen sustancias de aquí para acá, necesito o bien microporinas, que son espacios pequeños entre estas moléculas, o proteínas de transporte de membrana, como es la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Y algunas otras cosas que ahorita no les voy a decir porque igual y se van a revolver más. Pero fíjense lo importante que es la función de una molécula anfipática. Son fosfolípidos, ¿sí? ¿Ya quedó un poquito más claro? Ok, Sí, profe, creo que sí, gracias. bien. Seguimos entonces. Los sistemas de dispersión va a ser la mezcla de dos elementos en distintos estados de la materia, ¿sí? O sea, puede ser sólido en sólido, líquido en líquido, sólido en líquido, sólido en gas, gas en líquido, líquido en gas, líquido en líquido, líquido en sólido, gas en sólido, como ustedes quieran mezclarlos, ¿sí? Estos compuestos Disculpe, se... profe, mezcla de ¿sí? dos elementos, ¿qué? Perdón, se me cortó el audio. En distinto estado de la materia, en distinto Ok, estado. gracias. Uh-huh.
si recuerdan un poquito, pues la suspensión, la solución, la espuma y esos distintos compuestos pues están dados por la mezcla de una fase dispersa y una fase dispersante. La fase dispersa es la que se encuentra en menor cantidad, dispersada en la fase dispersante, que la fase dispersante es la que se encuentra en mayor cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, ahí vemos, si tenemos líquido en gas, pues vamos a tener un aerosol líquido. ¿Sí? Cuando ustedes compran un desodorante para el carro y le pican a eso, quiere decir que adentro hay una gran cantidad de gas que está ejerciendo una fuerza de salida y adentro hay gas con pequeñas partículas líquidas. Entonces, cuando ustedes le aprietan al botón, lo que hace el botón es liberar una pequeña porción de gas con ese líquido dispersado en el gas, que sería la fase dispersante. Por eso los aerosoles son inflamables, ¿no? Bueno, algunos. Claro, por eso los aerosoles son inflamables, porque tienen una gran cantidad de energía. Si el gas está al interior o está disperso en líquido, pues usualmente forma espuma. Y fíjense, ahí está el ejemplo de la espuma para afeitar. ¿Sí? La mayor cantidad de ese material es líquido, pero tiene ligera porción de gas. Por eso no sale tan disparado como sale el otro aerosol. Sale en una forma mucho más condensada. ¿Sí? Y así lo vamos verificando, gas en sólido, y de esa forma tenemos una fase dispersa, que es la que está en menor cantidad, y una fase dispersante, que es la que está en mayor cantidad. Por ejemplo, una solución o una suspensión. La solución y la suspensión va a ser la mezcla de un elemento sólido en un elemento líquido. O sea, mi fase dispersa va a ser sólido y mi fase dispersante va a ser el líquido. La diferencia entre ambas va a ser el tamaño de la molécula sólida y la capacidad que tiene de disolverse en el líquido. ¿Ok? O sea, si yo tengo mi líquido y tengo la capacidad que todo ese sólido se disperse y se mezcle de forma homogénea en el líquido, tengo una solución. Si el sólido se asienta, o sea, se va hasta el fondo por gravedad en la fase dispersa, que sería el líquido, entonces tengo una suspensión. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un principio fundamental de la mezcla de cementos dentales. Yo voy a mezclar, para conseguir un cemento dental, yo voy a mezclar un sólido en un líquido. O sea, quien ha trabajado en consultorio dental se dará cuenta que los materiales se mezclan polvito con líquido, ¿sí? O sea, voy a mezclar el polvo al interior del líquido y lo voy a espatular, lo voy a generar una mezcla homogénea. Necesito conseguir una solución, ¿sí? Si yo incorporo lentamente el material sólido al líquido, el material líquido disponible va aprovechando todo el sólido que estoy incorporando. Pero si yo incorporo todo el polvo de un solo golpe al sólido, si yo incorporo todo el polvo de un solo golpe al líquido, el líquido se satura. Esa mezcla se satura. Quiere decir que ya no va a tener capacidad de absorber sólido, ¿sí? Por eso es que todas las mezclas que se consigan en cementos dentales tienen que ser mezclas paulatinas, tienen que mezclarse lentamente, ¿sí? Esas partículas del sólido pueden saturar la mezcla a tal manera que yo ya no tenga forma de seguir añadiendo polvo al líquido.
¿Ok? Profe, Recu- creo que podría repetir otra vez la definición Ahori- rápido. Es que, perdón. ahorita retomo un poquito lo de los sólidos, ¿va? Mm, Digo lo de los sólidos, lo de los cementos. Fíjense bien. La fase dispersa, que sería el soluto, es un polvo, es un sólido. Yo lo vierto sobre la fase dispersante, que sería el solvente, ¿sí? Y lo mezclo. Si esa mezcla consigue disolver, o sea, deshacer todo eso, el sólido e integrarlo al líquido, tengo una solución. ¿Ok? Pero si esa mezcla no consigue disolver el sólido en su totalidad, voy a tener una suspensión, porque probablemente las partículas del soluto son muy grandes y se asientan, no se deshacen por completo. ¿Ok? Eso se llama solubilidad. solo iba a preguntar que si, por ejemplo, entonces una solución sobresaturada era un ejemplo de suspensión. No, una solución sobresaturada podría ser simplemente que el líquido ya no tiene la capacidad de absorber más sólido, a pesar de que la molécula sea muy pequeñita. Bueno, profe, gracias. ¿Sale? Por ejemplo, esa mezcla ya sería sobresaturada. Si ustedes van agregando azúcar a esa agua, va a llegar un momento en el que ya el agua ya no tenga capacidad de disolver el azúcar y ya está sobresaturada. ¿Sale? Eso lo vamos a ver cuando mezclen cementos y hacia allá es hacia donde quería llegar. Déjenme encontrar mezcla ionómero. Bien, voy a poner nada más este video ilustrativo en el que quiero que vean la mezcla del ionómero de vidrio para que todos estemos en el mismo canal, porque siento un poco, no me gusta como dejar fuera a los que no han trabajado en un consultorio y nunca han visto a qué me refiero, ¿ok? Este es un cemento, X cemento, ¿sí? Ese cemento tiene polvo, que sería sólido, y tiene líquido, que sería la fase solvente y fase soluto o dispersante y dispersa. ¿Sí? Ahí no tenemos duda. O si alguien tiene alguna duda con esos términos, por favor, antes de que siga, dígame. No, ok. Entonces, ese material se va a vertir y se va a servir en una loseta. ¿Sí? Ok, ahí. Se sirve una gota o la cantidad que el fabricante diga de líquido. Sírvelo. ¿Okay? Ahí está. Sirve la gota, ¿sí? Y la cantidad de sólido que el fabricante diga. ¿Sí? Bien. Ya tengo en mi loseta servido el sólido y el líquido. Ahora lo que voy a hacer es incorporar el sólido al líquido, o sea, conseguir una solución, ¿sí? Una mezcla homogénea. Y la mezcla tiene que ir haciéndose de manera paulatina, agregando poco a poco el polvo al líquido, ¿sí? Fíjense cómo separó y va agregando el polvo al líquido de tal manera que ese líquido paulatinamente va absorbiendo todo el polvo, ¿sí? Bien. Y sigue incorporando el material de manera paulatina, de tal forma que obtiene una solución. Esa solución a su vez va a obtener una reacción ácido-base, que no es el tema ahorita, y va a endurecer. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo necesito hacer una mezcla homogénea. Si yo llevo todo el polvo en una sola intención
al líquido, o sea, imagínense que yo todo este polvo lo llevo en una sola intención a este líquido. Lo que voy a hacer es voy a saturar esa mezcla. Y el líquido disponible que yo tenía para conseguir mi mezcla ya no va a estar. Va a parecer que desapareció, pero no desapareció. Se saturó. ¿Sí? Entonces, es muy importante que eso ustedes lo consideren porque eventualmente cuando mezclen sus cementos tienen que hacerlo de manera paulatina. ¿Ok? Profe, ¿y tiene algo que ver que cuando mezclamos el SOE se tiene que como aplastar? ¿O eso es por otra cosa? No, es exactamente lo mismo. Tengo que ir exprimiéndolo para, en el momento que yo voy exprimiendo el SOE, para los que no conocen el SOE, es un material muy parecido al que ahorita acaban de ver ustedes, pero la solución, o sea, la fase dispersante es grasa, es aceite, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir presionando el polvo contra el líquido para que el líquido fluya hacia la superficie y pueda tener mayor líquido disponible para seguir agregando polvo, ¿ok? Y es parte de lo mismo, es ir liberando la fase dispersante. ¿Sale? Oh, ya veo, profe. Sí, es que una vez también me pasó eso, que no sabía mezclarlo y como que lo saturé y se quedó Sí, como duro. O sea, porque no fue como usted mencionó. sí, es muy común que cuando nunca se ha hecho esto o las primeras veces que lo hacen, saturen el líquido porque quieren agregar todo el polvo directamente al líquido y lo que sucede es que se satura y se hace grumoso, ya ni siquiera se puede incorporar. Luego dicen, bueno, pues ¿qué pasó? Ya no hay líquido. No, sí había líquido, pero lo saturaste, ¿sí? Entonces, la incorporación de los polvos siempre tiene que ser muy paulatina. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar a otra propiedad de las que hemos estado revisando en esta ocasión, que es el estado coloidal. El estado coloidal, algunos autores lo consideran como un cuarto estado de la materia, pero simplemente es una fase intermedia lo vamos a estudiar nosotros, como una fase intermedia entre un sólido y un líquido, ¿sí? Una fase de transición entre sólido y líquido. ¿Ok? Cuando nosotros mezclamos un sólido en un líquido en el que la fase dispersante es sólido y la fase dispersa es líquido. O sea, aquí ya estamos cambiando la constitución del material. Casi todos los materiales habíamos escuchado que la fase dispersante es líquida. En este caso, la fase dispersante es sólido y la fase dispersa es líquida, ¿sí? Entonces, voy a tener un efecto coloidal. El efecto coloidal va a estar formado por 4 fenómenos importantes. El primero es un fenómeno de Tyndall. El fenómeno de Tyndall se refiere a la refracción de la luz. No permite que la luz atraviese o un haz de luz colimado no atraviesa por completo a ese material. ¿Sí? Ese primero es el fenómeno Tyndall, es un fenómeno óptico. El segundo lo vamos a llamar movimiento browniano. Fíjense, ahí se ve claro el fenómeno de Tyndall, ¿sí? En agua pura y en una solución coloidal. ¿Por qué se refleja o por qué hay una... ¿Por qué se presenta este fenómeno? Porque al interior hay moléculas sólidas y al haber moléculas sólidas, recuerden que los sólidos refractan la luz, ¿sí? Entonces, permite que se pueda apreciar este fenómeno, este fenómeno de la luz colimada, le podríamos llamar. Una luz colimada es una luz de un mismo haz, ¿sí? Ahora, el siguiente fenómeno es un fenómeno browniano, movimiento browniano, donde todas las moléculas están chocando entre sí todo el tiempo en zigzag dentro de la dispersión, del sistema de dispersión, ¿sí? Y eso
se ve claramente cuando agregan un colorante y el colorante empieza a disgregarse dentro de la solución. Nada más es como para confirmar el movimiento browniano. No se estanca, sino se ve cómo se esparce por completo dentro de esa solución. ¿Ok? Movimiento browniano. Todo el tiempo las moléculas sólidas están al interior, chocando entre sí por esas distintas cargas. El tercer fenómeno va a ser una no dializan. Los coloides no dializan. ¿Qué quiere decir que no dializan? Quiere decir que no se separan gracias a una membrana que los pueda separar. A ver. O sea que es como Imagínense. Ajá. semipermeable. ¿Cómo, perdón? O sea que es como semipermeable. La membrana es semipermeable, exactamente. Imagínense el filtro de un café, ¿sí? De una cafetera. Imagínense ese filtro que permite la permeabilidad y que se separe la sustancia sólida, que sería el grano de café, y que me entregue una solución que sería el café propiamente dicho. Eso sería una separación, una dialización del líquido, ¿no? En el caso de los hidrocoloides, tú pones el hidrocoloide sobre esa membrana y no se separa, no fluye el líquido hacia el fondo, ¿sí? Si ustedes ponen un filtro de café y encima ponen una gelatina, la gelatina, el agua de la gelatina no fluye hacia el fondo, se queda arriba del filtro de café, no se separa. ¿Sí queda claro ese fenómeno? Aquí está la gelatina que les decía, ¿sí? Y el último fenómeno van a ser cargas. Ajá, ¿escucho por ahí una voz? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ah, ese que dijo de la gelatina es el de browniano. No, ese que dije de la gelatina es que no dializan, que no se separa. Ah, ok. ¿Sale? Y el último va a ser una carga eléctrica uniforme en todo el interior, lo que favorece el movimiento browniano. Sí, recuerden que los polos iguales se repelen. Entonces, como todos los polos o toda la carga al interior es igual, pues el movimiento browniano se potencializa, ¿sí? Todas las moléculas chocan entre sí y están chocando todo el tiempo y se están dispersando a lo largo de toda esa sustancia. ¿Por qué es importante estudiar el coloide o el estado coloidal dentro de la odontología? Bueno, porque uno de los más grandes ejemplos del fenómeno coloidal es lo que ya vimos del alginato. ¿Se acuerdan que el alginato es polvo y se le pone una pequeña porción líquida y se mezcla? Quiere decir que la fase dispersante es sólido y la fase dispersa es líquido, ¿sí? Entonces obtengo una sustancia que se encuentra en un estado coloidal, o sea, que es una etapa de transición entre sólido y líquido, o entre líquido y sólido. ¿Sale? Bien. Otro fenómeno que se da, y son fenómenos de endurecimiento, ambos, ¿no? Son fenómenos similares. El estudiar el fenómeno coloidal, el estado coloidal, me dice que va a pasar de líquido a sólido, ¿sí? La cristalización me dice que va a pasar de líquido a sólido también, y la polimerización me dice que va a pasar de líquido a sólido. La polimerización la vamos a ver después de la cristalización, ¿ok? La cristalización es el paso de líquido a sólido, pero a su estado de sólido cristalino. Por lo tanto, se da únicamente en materiales metálicos y materiales cerámicos. Por ejemplo, ahí en la imagen se ve cómo se llevó el metal al rojo vivo para fundirlo, y ya fundido lo van decantando o lo van depositando en unos moldes que en el momento que endurezca van a tener ese metal la forma del molde en el cual se depositó, ¿sí? Se tiene que dejar a la temperatura ambiente para que el metal adquiera su composición cristalina.
Quiere decir que tenga mínima energía en el interior, que todas las moléculas estén íntimamente pegaditas, 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 pegaditas y me dé un sólido cristalino. ¿Cómo se da ese sólido cristalino? Tengo un líquido que tiene alta energía en su interior, o sea, la temperatura está elevada. Y conforme esa temperatura va descendiendo, se va haciendo sólido. Entonces, esos átomos o moléculas que se encuentran separadas se empiezan a ir quedando quietas, ¿sí? Y empiezan a ir uniéndose entre sí, de tal forma que al inicio tengo una formación de embriones, que son esos núcleos pequeños de 2 o 3 átomos que se van uniendo y van formando esos núcleos, que después le vamos a llamar granos de cristalización, y conforme se van uniendo, van generando granos más conformados, y entre ellos, esos granos van a tener algo que se va a llamar límite de grano, donde termina un grano y comienza el otro. Se los voy a dibujar, a ver si queda un poquito más claro. Okay. Tengo aquí estas moléculas, ¿no? Están separadas entre sí. Ahorita termino este tema y damos unos minutos de descanso, ¿sale? Hay muchas moléculas separadas. Nada más voy a poner estas 5 para que me entiendan a qué se refieren los límites de grano. Conforme se empiezan a unir a ellas otras tantas, estos les vamos a llamar embriones, ¿sí? Porque ya se identificó a quién se van a unir todas, ¿sí? ¿Ok? Pero esas mismas comienzan a tener uniones con otras tantas. O sea, las que quedan en la superficie se comienzan a unir entre sí con otras, ¿sí? Y estas siguen uniéndose con otras, y así sucesivamente. Eso quiere decir que se forman núcleos, primero embriones, después núcleos y después granos. El límite de grano es donde comienza un grano y termina el otro. ¿Sí? Eso es lo que busca esquematizar esta imagen. ¿Sí queda claro ahora? Sí, profe, ¿cómo había dicho? Embriones y luego, ¿cómo iba? Embriones, núcleos y granos. Gracias. Ándele pues. Recuerden que entonces este fenómeno se da en sólidos cristalinos, que preponderantemente son metales y cerámicos. Profe, ¿le puede regresar poquitito a la otra diapositiva, por favor? Poquitito, así. No, no tanto. Gracias, ya. Sí. ¿Listo? Sí, ya. Bien, entonces. Ok, vamos a dar unos, ¿les parece 15 minutos de descanso? Porque vamos a entrar a ver polimerización. Recuerden que estamos viendo el paso de un material de líquido a sólido. Ya vimos el fenómeno coloidal, que es un claro ejemplo de gelificación, o sea, el paso de líquido a sólido en un hidrocoloide. Ya vimos cristalización, que es el paso de líquido a sólido en metales y cerámicos, como puede ser la amalgama o como puede ser algún metal de alguna prótesis a base de metal o como puede ser la cocción de una porcelana, ¿sí? Recuerden que se llevan a altas temperaturas para que se consiga esa cristalización, ¿sí? Y ahorita vamos a ver polimerización, que va a ser también el paso de líquido a sólido, pero... De resinas, ¿no? Que no de resinas específicamente, pueden ser materiales poliméricos, ¿sale? No necesariamente resinas, pero es un poco más complejo, entonces vamos a dar 15 minutitos, no se salgan de la sesión porque como está bloqueada ya no van a poder entrar. Entonces, recordemos
que tenemos materiales de compuestos covalentes, ¿sí? Que quedamos que son materiales orgánicos, usualmente son hidrocarburos, y que también son ampliamente utilizados dentro de la odontología. Entonces, un fenómeno fundamental para el paso de líquido a sólido de estos materiales le vamos a llamar polimerización, en el que uno de estos materiales se compone por muchos meros, o sea, muchas moléculas unitarias. Cada una de ellas se va a llamar meros o monómeros, o sea, mono de uno solo, mero, ¿ok? Si nosotros unimos muchos meros, ¿cómo se va a llamar eso, Mariana Ivonne? ¿Polímeros? Polímeros, ¿sale? O sea, varios meros, vamos a llamarles polímeros, ¿sí? Si ese polímero está conformado de una misma molécula, le vamos a llamar homopolímero. Homopolímero. Si por el contrario tiene distintas moléculas, se va a llamar copolímero. ¿Ok? Si yo tengo un polímero en estado líquido y quiero pasarlo a estado sólido, quiere decir que necesito generar un proceso en el cual todos esos monómeros disminuyan la distancia entre sí y se unan de forma que esté de líquido pase a ser un sólido, ¿sí? Entonces, lo que se busca es hacer un proceso de polimerización. Ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? Bien. Si en la conformación del espacio ese polímero, ya sea homopolímero o copolímero, se encuentra en un estado lineal, le vamos a llamar un polímero o un copolímero lineal, o sea, es una línea. Si de esa línea nacen o emergen varias líneas más, le vamos a llamar ramificado. Polímero ramificado, un homopolímero ramificado o un copolímero ramificado. Y si de cada una de esas ramas todavía emergen más líneas centrales y más, sí, más líneas centrales y de esa todavía otras más, le vamos a llamar entrecruzado. ¿Ok? Fíjense bien ahora, sí. Arriba tengo un polímero. ¿En qué estado, Liliana Santana? ¿Homopolímero? ¿En qué estado de la materia estaría ese polímero? En El de sólido. arriba. Ah, pues están separadas, entonces es como un líquido. Como un líquido, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo voy a pasar ese líquido a estado sólido. Quiere decir que esas moléculas se van a unir más estrechamente entre sí. ¿Ok? Yo tengo una polimerización por adición cuando todas esas moléculas se pegan entre sí, pero mantienen la misma conformación química. Se preserva el número de moléculas. Cuente cuántas bolitas hay en el de arriba y cuente cuántas bolitas hay en el de abajo, David Martínez, y díganos. El de arriba tiene 14. El de ¿Y el de abajo, abajo? 3, 6, 9, 12. También 14. También 14, ¿sí? Eso quiere decir que se mantuvo, se sumaron nada más entre ellas, ¿ok?
Ahora, voy a tener otro tipo de polimerización que le vamos a llamar polimerización por condensación. Cuando la unión de esas moléculas nos va a dar subproductos. Quiere decir que hay algunas moléculas o algunos materiales que se volatilizan y se pierden en la mezcla. Iván Gómez, ¿cuántas bolitas tenemos arriba? Hay 14. Y abajo, Hay 12. 12 más las 2 que se perdieron. Esos serían los subproductos. ¿Ok? Bien. Fíjense bien, aquí voy a aprovechar para hacer otra diapositiva. Duplicar diapositiva. Porque quiero que me entiendan algo que aquí no está. Contracción. Estos materiales pasan por un fenómeno que le vamos a llamar fenómeno de contracción. ¿Sí? Observen ustedes la longitud de cadena que tengo en el que tuvo polimerización por adición comparada con la cadena final que tengo del que tuvo con polimerización por condensación. Eso quiere decir que como perdió material, tuvo un porcentaje de contracción. ¿Sí? O sea, yo de tener un polímero lineal que medía 14, tengo un polímero lineal que mide las mismas 14 o tengo un polímero lineal que mide ahora 12. Eso quiere decir que contrajo, que se hizo más pequeño de lo que estaba en su etapa líquida. Todos los polímeros sufren ese evento de contracción, aunque no querramos, ¿sí? Ya sea por adición o por condensación, van a pasar por ese evento de contracción, ¿sí? Todos los polímeros. En su etapa líquida, fíjense cuánto medía, en su etapa sólida por adición y en su etapa sólida por condensación. Es algo normal que se da en los polímeros, algo completamente normal. ¿Por qué? Porque polimerizan, porque pierden energía en el interior y al perder esa energía se hacen más pequeños, se unen todas las moléculas. Ahí queda un poquito más claro. Como todos contraen, contracción, el primero sería en estado líquido, ¿sí? El segundo sería contracción, polimerización por adición, contrae, y el último sería contracción por condensación. De ahí parte que sepan cómo es la polimerización de algún material que ustedes van a utilizar para que sepan que eventualmente ese material va a sufrir por una modificación de pasar de líquido a sólido. ¿Sí? Decía su compañera Andrea, como las resinas, sí. Hay resinas que contraen más que otras. ¿Sí? Veremos que las resinas acrílicas contraen hasta un 6%. O sea que de una longitud de 10, la longitud final queda siendo de 94. Digo, de una longitud de 100, la longitud final termina siendo 94. Contra, por ejemplo, una resina compuesta que la contracción llega a ser de 0.5%. De una longitud de 100, la contracción o la longitud final termina siendo de 99.5. ¿Sí? Entonces va a haber materiales
que tengan este fenómeno mucho más asentado. ¿Ok? Esos son tipos de polimerización. Polimerización por adición, polimerización por condensación. Generan contracción. Vías de polimerización. Repito, vías de polimerización. ¿Cómo voy a polimerizar un material? Tengo 3 vías de polimerización. Si yo tengo pasta A y tengo pasta B y las mezclo entre sí, consigo una mezcla uniforme, ¿sí? Y eso permite que el material endurezca, se va a llamar autopolimerización o quimiopolimerización. Quiere decir que tengo una pasta base, una pasta catalizadora, las mezclo entre sí y el material endurece. O tengo un polvo base, un líquido catalizador, los mezclo entre sí y el material endurece. Dígame, Gabriela. Como el plastiloca, la pasta verde y la pasta blanca. Exactamente, eso es autopolimerización. Te da, la plastiloca te da una barrita verde, una barrita rosa, digo una barrita blanca, tú las mezclas y tienes una mezcla homogénea y eso es autopolimerización o quimiopolimerización. ¿Vale? Había mencionado una palabra antes de uniforme y autopolimerización. ¿Cuál era? Homogénea, una mezcla homogénea. No, bueno, dijo pasta A más pasta B igual a no sé qué uniforme. Una pasta final, no sé. Ah, bueno, gracias. Estoy tomando apunte. Sí. De igual manera, el punto es que identifiquen que tengo una pasta base y una pasta catalizadora. La pasta base es el material polimérico per se, prepolimerizado usualmente. Y la pasta catalizadora lo que hace es romper algunos enlaces y generar algunas reacciones químicas que permiten que el material endurezca. Por eso se llama catalizador, porque permite la reacción química. ¿Sale? Bien. Yo puedo tener estas 2 pastas, como decía Gabriela, tengo la plastiloca, la mezclo y consigo una pasta que va a endurecer, pero esa pasta necesita someterse a calor, a un baño de calor, para conseguir su dureza máxima. A eso le vamos a llamar termopolimerización, porque requiere que nosotros le apliquemos calor para alcanzar esa dureza máxima. Puedo yo mezclarlo o puedo no mezclarlo previamente, pero si necesita someterse a calor, quiere decir que tiene que ser termopolimerizable. Y les digo, puede o no someterse, mezclarse previamente porque hay materiales dentales que yo tengo que mezclar pasta A, pasta B, obtener una pasta producto de AB, ¿sí? O sea, un producto de esa mezcla, y esa mezcla someterlo a calor. Eso es termopolimerizable. O puedo tener una pasta que ya me venden y esa pasta someterla a calor y eso sería termopolimerizable sin necesidad de mezclarla previamente. Aquí el punto importante radica en que sepan que hay que inyectarle calor. ¿Cómo le vamos a inyectar calor? Metiéndolo en un baño de calor, como el baño María para los flanes, que tienes agua muy caliente en una olla y metes el flan en un recipiente metálico, que ese recipiente metálico lo metes al agua caliente y el agua caliente que está alrededor hace que la mezcla que tú metiste ahí endurezca. Hagan de cuenta que un flan es termopolimerizable. ¿Sí? Es ese mismo principio. Ok. Si yo necesito de una luz para generar esa reacción de endurecimiento, le vamos a llamar fotopolimerización. Usualmente la como en luz... oficinas, ¿no? Exactamente. Usualmente la luz azul, la luz tiene que ser un haz de luz azul que se encuentre en un espectro de luz azul. Porque esas resinas, lo platicamos en la clase de reacciones ópticas, de efectos ópticos, esas resinas absorben
la luz azul a través de un material fotosensible que se llama canforoquinona. Y esa canforoquinona permite que la resina compuesta endurezca, fotopolimerice. Entonces, a ver, Abraham Álvarez, ¿cuántos tipos de polimerización tengo? Hasta ahorita son 3, ¿no? 2. ¿Cuáles son esos 2? Termopolimerización y fotopolimerización. No, tengo 2 tipos de polimerización, que son ¿cuáles? ¿Quién me puede decir, Carla? Adición y condensación. Adición y condensación. Muy bien. Abraham Álvarez, regreso contigo. Sí. ¿Sí queda claro cuáles son los tipos de polimerización? Sí. Ok, ahora tengo 3 vías de polimerización. ¿Cuáles son esas 3 vías? Ahora sí son termopolimerización y fotopolimerización. ¿Y me falta una? ¿Polimerización? Nope. ¿Cuál sería la tercera? Auto. Autopolimerización o quimiopolimerización. Regreso. Quimio o autopolimerización, una vía. Termopolimerización, otra vía. Fotopolimerización, otra vía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se acuerdan que les dije que los materiales poliméricos contraen? Tienen una contracción, ¿sí? Si esa contracción, fíjense bien, les voy a poner esa imagen para que sea más ilustrativo. Voy a quitar esto. Quito eso. Y me quedo nada más con esa imagen. No puedo quitar esto, ¿no? Ok. Yo voy a restaurar ese diente con una resina compuesta. La resina compuesta va a contraer por polimerización. ¿Por qué? Porque todas las polimerizaciones generan contracción, siempre, ¿sí? Entonces, voy a obtener en este espacio algo que se llama interfase, ¿sí? Aquí se ve claramente. Una interfase por la contracción de polimerización, ¿sí? Microscópica, mínima, inframínima, nanométricamente mínima, sí, pero existe. ¿Ok? El que entre y salga líquido por ese espacio le vamos a llamar microfiltración, porque está penetrando líquido en ese espacio porque el material de restauración contrajo. ¿Ok? Microfiltración. Profe, entonces, o sea, cuando pone una resina, eso significa, o sea, que la resina como que absorbe un poco por la microfiltración, o sea, siempre. No, lo que pasa con una resina es que aquí tengo mi diente, mi cavidad, mi diente, ¿sí? Si yo pongo todo esto, lo relleno con resina, lo pongo, lo llevo en un estado líquido, ¿sí? Y le pongo la luz azul. Cuando yo le pongo la luz azul, va a contraer, ¿sí? Siempre va a contraer hacia el centro del sistema. Entonces, en las orillas, como contrajo, me va a generar un espacio porque se hizo más pequeñita. ¿Sí? Y en ese espacio va a entrar y salir líquido. Oiga, doctor, pero fueron nanométricos, fueron micras lo que contrajo. Sí, pero contrajo. Se contrajo. Y ahí entran bacterias. Y ahí entran toxinas. Y ahí entra el ácido que nosotros consumimos. ¿Sí? Entonces, al paso del tiempo, una resina va a filtrar alimento, va a filtrar todo lo que está dentro de boca. Espérenme tantito, microfiltración, resina. Entonces, por eso también como que se pigmenta, profe, la separación de o sea, que se puede apreciar más o menos la cavidad que hicieron. Exactamente. Oh, ya. Exactamente. Resina, microfiltración. Espérenme, es que quiero enseñarles alguna imagen.
Aquí, listo. A ver, ahí les va una imagen más ilustrativa. Miren, ¿sí? Sí se dan cuenta cómo en la orilla toda la resina presenta una interfase y el doctor toma la fotografía y pone el explorador y la punta del explorador entra entre el diente y la resina, ¿sí? Eso quiere decir que el material se contrajo, tuvo una microfiltración. ¿Ok? Bien. ¿Queda claro ese término? Ahora, pongan atención porque es bien importante. Hay un concepto que le vamos a llamar coeficiente de expansión lineal térmico. Repito, coeficiente de expansión lineal térmico. Marlene Orozco, ¿a qué le suena coeficiente de expansión lineal térmico? Pues, o sea, no sé bien, pero me ¿No suena importa? como a que algo se hace más grande con la Ujú. temperatura. Exactamente. A que un material puede expandirse o puede contraerse por cambios de temperatura. Repito, un material puede expandirse o contraerse por cambios de temperatura. Ujú. El diente tiene un coeficiente de expansión lineal térmico. Ya lo tiene, ya está de fábrica. Ese no tenemos que buscarlo, ya existe. ¿Sí? El material de restauración también va a tener un coeficiente de expansión lineal térmico. De tal forma que mi coeficiente de expansión lineal térmico entre el diente y la restauración tiene que ser similar para que no se hagan separaciones por cambios de temperatura. Si se dan esas separaciones por cambios de temperatura, va a haber el mismo fenómeno de entrada del líquido. Pero ese fenómeno se va a llamar percolación. Oiga, doctor, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la microfiltración y la percolación? Uno se da por contracción del material, el otro se da por un evento activo por cambios de temperatura. ¿Sí queda claro? Profe, la verdad, ¿cómo era percolación? O sea, no Ok. entendí muy bien la diferencia. Recuerda que los sólidos, todos los sólidos, con el cambio de temperatura se van a expandir o a contraer. ¿Qué significa esto? Con el calor se expanden, con el frío contraen. ¿Sí? El diente va a expandirse y a contraerse. La restauración, fíjate aquí, aunque sea microscópicamente, pero va a expandirse y a contraerse por los cambios de temperatura. Microscópicamente, mínimo, ¿sí? Pero va a suceder. Y el material de restauración también va a expandirse y a contraerse por los cambios de temperatura. ¿Ok? Esa expansión y esa contracción, en la unión del material de restauración con el diente, me puede generar microespacios constantes. ¿Sí? Y en esos microespacios constantes va a estar entrando y saliendo líquido. Ese fenómeno, ¿cómo se va a llamar, Andrea Vivanco? ¿Es la microfiltración, profe? No, esa es percolación. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces la microfiltración, Gabriela Yáñez? Cuando se da por contracción, cuando se contrae el material y se crean esos mismos espacios. Cuando el material, cuando polimerizó, se contrajo y se creó ese espacio permanente. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Lo de microfiltración y esto que estamos viendo, ¿ya es como otras propiedades o qué es? Ya no No, entendí. es un fenómeno que se da por la contracción de polimerización y por el coeficiente de expansión lineal. O sea,
aquí lo que yo quiero que me entiendan es, el fenómeno se puede dar por no controlar la contracción del material de restauración. 1. Y 2, hay un fenómeno similar, pero que se está dando por un coeficiente de expansión lineal térmico. Pero eso se da cuando ya se polimeriza. Polimerizó el material. Ujú. Ajá. Son como que las vías que puede tener el material, ¿no? Puede ser una consecuencia a omitir los fenómenos de contracción. Ok. Gracias, Ahora, profe. cuando ya, no, ¿de qué? Cuando pasen ustedes, dame un segundo, Andrea. Cuando pasen ustedes a principios biomecánicos, les darán las técnicas específicas para colocar una resina y evitar el fenómeno de contracción, que se va a llamar factor C. ¿Sí? Les van a decir qué características debe tener una cavidad o una preparación y qué deben ustedes considerar al momento de ir colocando la resina para contrarrestar la contracción y evitar así la microfiltración. ¿Qué pasó, Andrea? Entonces, profe, a ver si ya entendí. La percolación es la entrada y la salida de líquidos por la microfiltración. ¿Sí? No. Microfiltración y percolación va a ser la entrada y salida de líquido de la unión entre la restauración y el diente. ¿Sale? Ambas, entra y sale líquido. Microfiltración va a ser cuando esa entrada y esa salida de líquido se da por un espacio entre el material de restauración y el diente, espacio que se dio al momento de contraer la resina cuando la polimericé. Y percolación va a ser la entrada y salida de ese líquido, pero por un fenómeno activo que le llamamos coeficiente de expansión lineal térmico. O sea, que los materiales sólidos se contraen y se dilatan por cambios de temperatura. Y se generan esos microespacios y entra y sale líquido. ¿Sí o no? Sí, ya, profe, gracias. Bien. ¿Qué más? Profe, y también hay forma de controlar la percolación. Bueno, como mencionó que que había técnicas como para disminuir la microfiltración. Ajá, también hay para la percolación, eso no, porque pues algo como del ambiente y de la temperatura y así. Sí, pero eso ya más bien está dado por la naturaleza del material. O sea, el material de restauración debe tener o se busca que tenga un coeficiente de expansión lineal térmico similar al del diente. O sea, mientras más parecido sea ese coeficiente de expansión lineal térmico, menor percolación va a haber en una restauración. O sea, sí, para que se puedan como expandir y contraer al mismo tiempo. O sea, que sea como al mismo tiempo que el diente, entonces que no se note tanto. O sea, bueno, que no haya esa como disociación. Exactamente, que no se separen, vaya. ¿Vale? Gracias. Vientos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Quedó muy clara la clase de hoy, ya terminamos por hoy. Sí, yo tengo una pregunta, pero chiquita. ¿En qué página se encuentra el último tema que dimos? ¿En qué página de qué tú? De libro, de materiales dentales. Bueno, es que me lo prestaron ya impreso. Y de Ok. paso para la clase y todo. Ay, ahora sí me pusiste. Esa pregunta sí es bien complicada, tú. Me quedé en que Necesitaría. polimerización está en las 64. Es que no te manejo exactamente las páginas así del libro como tal, pero todos los libros de ciencias biológicas al final tienen un índice que le llaman índice temático. Y si tú al final buscas la palabra así que necesitas encontrar, por ejemplo, percolación, hasta atrás en el índice temático buscas percolación y te dicen qué página está. Si tú buscas microfiltración, buscas al final en la M y microfiltración y ahí está. Es como un diccionario, ¿no? Pero te dicen a qué página recurrir para encontrarlo. Ese es un principio que todos los libros de ciencias médicas deben cumplir. Sí, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, ¿qué otra duda? Más dudas, bombardéenos de dudas. Profe, yo me quedé con una duda en fue la propiedad, creo que desiste.
Ahora yo me quedé con la duda. Tema de disociación, creo. Bueno, no me acuerdo. ¿Sistemas de dispersión? Es que te cortas mucho, Andrea. Ah, sí, ahí. Ah, perdón, déjame apagar mi cámara. Sí. Esa, o sea, va relacionada con la solución y la suspensión, ¿verdad? O sea, Sí, claro. es como un subtema o algo así. Como o sea, una ¿verdad? introducción para pasar a solución y suspensión. Ah, ok. Bueno, es que tenía duda en eso porque no sabía si sí. Pero ya, gracias. Ándale. ¿Qué más? ¿Ya todo quedó súper claro? Muy bien. Eso quiere decir entonces que están listos para nuestra próxima clase, que es con la doctora Laura Costa. El día 9, ¿no? Jueves 9 tenemos clase con la doctora Laura. Ahí en el Classroom está la liga que nos generaron de dirección para la clase que van a tener con la doctora y ya ella les dé su clase. Ok, cualquier duda, cualquier cosa, cualquier comentario, pues pueden mandárnoslo ahí. Evidentemente, pues si ya vieron su cronograma, también ya están listos para su primer examen. El examen lo tendremos, tengo entendido que de 8 a 9 de la mañana y a las 9 el grupo 1 tiene clase con la doctora Laura y a las 12 el grupo 2 tiene clase con la doctora Laura. ¿Sale? Estudien porque va a estar pesado y pues la verdad todavía los veo con caras inocentes y no queremos desde ahorita estar generando terror en sus mentes ni angustias. Entonces pónganse a estudiar. Cualquier duda, de todos modos, esta semana que se pongan a estudiar, escríbanos, ¿ok? Y pues ya, ¿sale? Cuídense mucho, pórtense bien.